Queridos amigos hispanohablantes, aquí va otra vez esa introducción que tanto me gusta. Inmigrantes de Latinoamérica en todo el mundo. Yo tengo imágenes en la cabeza de un pueblo tan colorido, entre muchos otros pueblos tan coloridos, culturas. Bienvenidos, chicos, una vez más. Bienvenidos donde sea que estén. Hoy les traemos un episodio que les va a fascinar y les prometo que es mega, recontra, relevante para cada uno que nos está escuchando hoy. Creo que es uno de los episodios más desafiantes porque vamos a hacer preguntas bien desafiantes, creo que para todo aquel hispanohablante que nos está escuchando y que está viviendo en Europa. Y tenemos a alguien muy especial hoy, por supuesto, como siempre. Traemos a personas muy especiales, que dan mucho valor a este pueblo latinoamericano colorido, como decís. Y le damos la bienvenida a Mo. Mo. Hola. ¿Cómo que Mo? Bueno. Hola, mucho gusto. Hoy te damos la bienvenida al podcast de Huellas con Simón y Belén. ¿Cómo estás? Fíjate que te presentó así, preséntate, por favor, así como se debe. ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde vienes? Falta de respeto, señores. No, yo les dije, pueden nombrarme como ustedes quieran, contar de qué se refieren a mí, está todo bien. Así que muchísimas gracias, gracias por esta cálida bienvenida. Creo que lo que ustedes dijeron que va a ser algo bastante desafiante. Si es que me permiten también hoy hablar, digámoslo así, sin filtro, realmente puede que toque algunos puntos de algunas personas, sobre todo porque probablemente son puntos que yo mismo tuve que tocar en mí mismo primero para despertar un poco y para decir, ok, Boris, hay que hacer las cosas distintas. Simón ya tomó un vasito de agua porque vamos a hablar real talk acá. Real talk. Pocos temas son tan relevantes, por lo tanto, los que nos escuchen ahora, tómense el tiempo realmente, tómense el tiempo de escuchar bien, porque este tema, no importa en qué país estén, es uno de los más relevantes de la vida. Y son incluso razones por las que muchas familias terminan rompiéndose, digamos la verdad. Muchos matrimonios llegan a conflictos extremadamente intensos por este tema. Pero antes de armar todo esto, contanos de dónde sos, quién sos y qué haces acá en Alemania. Sí, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Maurice Lassel, tengo 29 años, relativamente recién cumplidos, y con 19 años vine aquí a Alemania a estudiar, primeramente mecatrónica para darme cuenta que no era lo mío, y finalmente decidí estudiar con enfoque en finanzas, economía y marketing. Cool. Y en ese transcurso comencé a darme cuenta que lamentablemente, a pesar de estar estudiando finanzas, cuando le daba vuelta a mi billetera, lo único que salían eran pelusas. Y yo me puse a pensar, ¿cómo puede ser posible? Y fue ese momento donde comencé yo mismo también a indagar y a buscar a alguien que a mí me enseñe y que me muestre prácticamente cómo poder seguir adelante en el ámbito financiero y que salga de un poco mi mentalidad de una mezcla de carencia, de no saber a dónde ir y de no querer hacer nada al respecto, como huir del problema prácticamente, a cambiar toda esta situación. Y bueno, fue así que en algún momento comencé de ahí a hacer una práctica donde el mentor de ahí como Werkstudent o Working Student se le llama, creo que en Europa, a pasar a hacer de ahí el Trainee Program, de ahí la Ausbildung se le dice aquí, que es como una carrera técnica, como Financial Consultant, para finalmente de ahí ser asesor financiero certificado y poder asesorar a las personas por mi cuenta. Y fue ese el momento donde comenzó toda esta iniciativa de Finanzas para Latinos. ¿Dónde naciste, Maurice? Yo soy nacido en Quito,
en el año 1994. Qué lindo. Podría ser nuestro hermano menor. Y aún así parecen demasiado jóvenes. O sea, estuvieron jóvenes con su energía, con su forma de presentarse. Yo los sigo en redes sociales y es increíble. Marques, Gracias. contanos un poquito. Dijiste que viniste a Alemania y empezaste a estudiar, y hasta que te diste cuenta que no era lo tuyo. ¿Cuál es la razón por la que viniste a Alemania y no te quedaste en Ecuador? Y ahí ya comenzamos a armar el puente. Y yo creo que muchas personas de Sudamérica van a poder apoyar esta quizás tesis que voy a plantear, pero en ese entonces yo estaba muy claro que con las oportunidades que yo tuve, por lo cual estoy sumamente agradecido, que tuve la posibilidad de estudiar en colegios privados durante mi etapa escolar y tener el acceso a, por ejemplo, el colegio alemán siempre. Cool. Se me abrieron muchas puertas que a muchas otras personas así de simple no se les abre. Y yo simplemente dije, tengo que tomar esta chance, esta posibilidad de poder salir a un país que me permite abrir un horizonte completamente distinto. Las posibilidades que hay aquí en Alemania son inigualables, obviamente dependiendo un poco en qué dirección se quiere ir, pero en lo que yo había tenido planeado fue eso. Y aquí se consigue un estudio por poco o ningún costo en Sudamérica. Si quieres realmente tener un estudio de calidad que sea quizás reconocido internacionalmente para de ahí poder salir del país, necesites varios de miles, a veces incluso dependiendo de dónde, cientos de miles de dólares o de la currency local. Entonces fue ese uno de los motivos principales por los que dije, ok, quiero irme. Al mismo tiempo soy una persona que ama las libertades y lo primero que quise hacer apenas pude es amo a mis padres, ¿sí? Muchas gracias. Yo te iba a preguntar, ¿pero qué te dijo tu mamá cuando dijiste que querías? Sí, yo realmente quise salir, o sea, yo necesitaba descubrir mi vida porque, claro, vivimos en un entorno muy de cuidado porque, claro, Sudamérica es distinto. Yo no sabía lo que era tomar un bus. Hasta una edad ya mayor, en Chile, ahí ya era un poco más tranquilo. Pero en Ecuador yo no sabía lo que era realmente tomar un bus público, O sea, vos no eras como el que se iba al bus y tenía la cara apretada en la ventana del bus. Sí, estoy muy agradecido que me dieron esa oportunidad de crecer de esa manera, porque no es, como se dice en el Selbstverständlich, no es dado por hecho, pero al mismo tiempo yo necesitaba hacer mis experiencias. Y yo lo supe desde muy joven y dije, I need to get out of here. Wow. Fast. Qué valiente. ¿Cuántos años tenías cuando llegaste acá? 19. 19, ok. 19. Yo si era tu mamá no te iba a dejar. No, lo que pasa es que lo interesante en eso es que a mí me pasa, es casi mi historia, al revés. ¿Sí? Yo fui a Latinoamérica. Con 18 te Con fuiste. 18. Con 18. Yo nací acá en el... peor challenge, ¿ah? El seguro, sí. ¿Bielefeld era peligroso o es peligroso cuando ladra el perro en la calle? Ahí es peligroso Bielefeld, ¿no? Sí, y bueno, yo quería al revés, lo opuesto, ¿no? Yo quería saber cómo es la vida ahí afuera. Y cómo se viaja en bus en Latinoamérica. Eso, todo eso conocí. Qué locura. No, pero sigue contando después. Sí, bueno, ese fue el motivo real por el que vine. En un comienzo, una de mis metas era armar prótesis fomentadas o apoyadas por la electrónica. Por eso estudié mecatrónica. Yo quería hacer algo, de hecho, hasta ese punto existía Iron Man, pero no como película, y yo había tenido la idea de hacer algo así, o sea, me encantaba la biónica. Yo dije, ¿qué tengo que estudiar para hacer en algún momento un traje así? Sea para mí o para otras personas, ¿no? Y quería siempre ir por el ámbito de salud, de hecho, que me parecía un ámbito interesante, y así hacer esas prótesis. Esa era como mi idea general, principal, cuando con 16. Y mis padres dijeron, no, suena como una buena idea y te queremos fomentar para que hagas esto. Entonces, ¿extrañas Latinoamérica? Para visitar,
cada 2 meses, cuando digo necesito vacaciones, así como de sentido. Necesito un poco Cuando de digo sol. necesito sol en el... Ajá. Sí, cuando necesito sol, digo, por favor, take me back. ¿Ya? Pero, a ser sincero, no me puedo imaginar una vida nuevamente en Sudamérica, por lo pronto. Por lo pronto. La veo en muchos lugares del mundo y probablemente es eso, que en ningún lado como sedentario, menos en Alemania, es lo único donde me imagino poder ser sedentario, y el resto viajaría, sería también unos 2 o 3 meses, por ejemplo, en Sudamérica. Estoy trabajando un poco para que eso sea, ojalá, pronto posible. Siempre estás teniendo como metas, ¿no? Se escucha así de que siempre hay metas en tu vida y que vas trabajando por ellas, ¿no? Lentamente. Lo intento. Hago todo lo posible. Porque lo uno es tener las metas y lo otro es, o sea, yo creo en eso, ¿qué es lo que quiere el universo para ti? Porque el universo no siempre te da lo que quieres, pero siempre te da lo que necesitas. Lo aprendí a las malas. ¿Cómo aprendiste a las malas? Contanos esa historia. ¿Cuál de todas quieres? ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje con el universo? A ver, el universo, el doctor. Es algo que sucedió hace no tanto tiempo. Sí, fue a finales del 2022. Yo les estaba contando un poco que también tenía una empresa de coaching con mi business partner, con uno de mis business partners, y comenzó en la época de Corona, y nos dimos cuenta que muchas personas necesitaban una guía. Y nosotros nos sentíamos en el empoderamiento, en la sabiduría y en la capacidad en ese momento como para poder ser quizás para algunas personas un lucero. Y dijimos, why not? Intentémoslo. Comenzamos así, como simplemente haciendo citas por Zoom gratuitas para todas las personas que quieran. En un tiempo se volvieron 80 personas que estaban al mismo tiempo reunidas. Y nos dimos cuenta que tenía una acogida muy buena y que realmente podíamos ser de cierta manera solo ese impulso que a veces las personas necesitan para dar solo el siguiente paso más. Y fue ahí donde decidimos fundar todo, y todo eso creció de tal manera que en un momento teníamos 12, éramos un equipo de 12 personas, 12 empleados, trabajando diferentes aspectos de la vida, comenzando por mindset, salud, Beziehungen, relaciones, carrera, finanzas y espiritualidad, ¿no? Entonces armábamos todo eso en conjunto y teníamos expertos para cada uno de esos ámbitos. Comenzó como para personas privadas, de ahí fue haciéndose como para desenvolver negocios y escalarlos. Es por eso que, por ejemplo, ayudé a crear 13 negocios y todo tuvo su auge. Y bueno, en algún momento, cuando terminó Corona, pero vinieron todas las consecuencias de Corona al mismo tiempo que la guerra, crisis energética, subida de intereses y subida de precios, etc. Donde es donde la mayor parte de las personas comienza a reducir sus gastos en 2 aspectos fundamentales: prevención, o sea, prevención de salud, ¿ya? Que no es en salud directa, sino la prevención de salud. Y el otro aspecto es el lujo. Y nosotros nos movíamos justamente por nuestros precios en un high pricing, lo cual claro, es buenísimo tener a 6 expertos a tu lado por 6 meses y que cambien toda tu vida, pero cuando estás en crisis quizás es lo primero que dices y que desistes de decir. Exacto. Y claro, y entonces fue ese el momento donde así de rápido como subió, se fue de quiebra. Y me mostró muchísimo acerca de muchas cosas. Me mostró que tengo que ser distinto al momento de tomar decisiones, tomar otro tipo de base para tomar mis decisiones a lo que estaba haciendo antes, y me ayudó a crecer mucho en ese camino. O sea, mi business partner y yo crecimos muchísimo, caímos en un hueco muy, muy profundo y rápidamente también nos volvimos a enderezar, ¿ya? Y todo el enfoque que de ahí ya no tenía para eso, lo comencé a meter en justamente esta iniciativa de Finanzas para Latinos. Okay. Se escucha un poquito como si fuera que cambiaron valores de alguna manera a través de esa experiencia. Voy a ser sincero, los valores
creo que siempre se mantuvieron igual. Ok. Es más la forma de interpretar lo que, como ya estamos hablando del universo, lo que el universo te está dando. Es más eso, de tener simplemente otras gafas, o quizás quitarse las gafas, no tener ninguna gafas puestas y tomarlo tal cual como está viniendo, quizás. O sea, ese quizás es en búsqueda de la realidad ultimativa. De ver qué es lo que, después de que me dejo de mentir a mí mismo y de las caras y facetas que pongo hacia afuera, qué es lo que queda. Y descubrir eso es sumamente... O ponerse en el paso de descubrir eso, porque creo que nunca voy a terminar con eso. Ojalá que nunca. Sí, exacto, pero ¿no? es un cambio. Y ese fue, creo, en mi opinión, el cambio más grande. Entonces, aprendiste a manejar los recursos que tenías de otra manera, ¿cierto? Sí, todos los recursos. Wow. Pero eso es muy bien resumido. Muy, muy lindo ese proceso, ¿no? Sí. Porque todo eso lo que viviste antes, o sea, te hizo crecer hasta un punto que estoy seguro que en otro momento de tu vida, a partir de ahora, lo vas a utilizar, ¿cierto? O sea, no está perdido, no está perdido. No. Pero ahora, la vida, el universo, el Pepe cósmico, como sea que lo llamemos, nosotros somos... gente de fe también, creemos en Dios y eso, pero eso es otro tema. Pero la vida te enseña a usar esos recursos y te cambia la visión. Es muy interesante que cuando uno pregunta, ok, Maurice, ¿qué fue lo que aprendiste? No nos hablaste, y yo aprendí esto, nos hablaste de un fracaso, ¿no? Y de los fracasos... creo que es la mejor escuela para aprender, ¿no? Y encontrar otro punto que me quedé pensando es encontrar el sentido a lo que está pasando. Mi pregunta es, en el Real Talk ahora, ¿por qué no decidiste tirar la toalla? ¿Qué fue lo que te mantuvo en esa intensa búsqueda constante? Porque hablemos realmente, muchas veces empezás una empresa, se quiebra, y la gente, muchos llegamos a decir también, bueno, ¿sabes qué? No sirvo para esto, pucha, ya, ¿no? Voy a ser Angestellte für mein ganzes Leben. O hasta el universo no quiere que haga eso. Ajá, la forma que uno interpreta. Yo estoy equivocado o algo, ¿no? Pero no fue así, en tu caso. ¿Cuál fue el punto que los motivó a seguir? No creo que es como una cosa, yo creo que es una constelación de varias cosas que pasaron en el mismo momento y que me dijeron, no es eso. Y uno de los aspectos más importantes, en mi opinión, es que yo mismo me conozco. Y yo sé exactamente que volver, por ejemplo, al Angestelltentum y a la seguridad significaría, en primera instancia, romper radicalmente con uno de mis valores, que no sé cómo describirlo en español, pero en alemán es un idioma muy descriptivo, español es un idioma muy emocional. Y justamente para describir esto, lo que les voy a decir, no hay como solo una palabra, creo, en español, quizás me ayuden con eso, pero es Grenzenlosigkeit. Es la estancia de estar sin límites, de no creer que hay límites. Y eso es de hecho es el valor más grande que tengo. Y para mí eso siempre estuvo en mi cabeza y significa que, claro, si es que por la política, por las constelaciones políticas me ponen un límite, no es mi límite, o sea, no hay límite, es solo un momento en mi vida que pasó. Ese momento no me tiene que definir por el resto de la vida, es solo algo que pasó, y a eso me refiero, quitarse las gafas y decir, yo no me identifico con eso directamente, duele, lo asimilo. Les digo, lloré no solo una vez porque era mi bebé y no era nuestro bebé, y se murió, pero estando como 3 meses en coma antes de que realmente se vaya, y duele ese proceso, les soy sincero. Pero la pregunta es, ¿quieres quedarte ahí o quieres seguir adelante? Y para mí solo hubo esa opción, era o quedarse en el estatus de víctima o entrar en el higher power
para salir de eso. Para mí solo había un camino. O sea, por eso digo, es una constelación de muchas cosas, pero Son varios factores. solo hubo eso, nunca hubo nada más. Yeah. Mira, Mois, en este momento te voy a decir una cosa. Esto es lo que te califica como una persona que yo veo que es súper necesario tenerla acá en Alemania. Justo por eso. Mira, te levantaste y demostraste que tenés esa resiliencia, ¿no? Eso es el latino en ti. Realmente, ¿no? Eso, mientras vivimos, tengamos buena actitud y sigamos para adelante, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que admiro demasiado, por eso me alegro por cada latino que vive acá, que enseña esto, y gracias por ese ejemplo, la verdad. Yo creo que es el comienzo, de algo grande. Sí, yo también lo creo. ¿Cuáles fueron las personas en tu vida? Pienso mucho en liderazgo generacional, ¿no? Que nosotros criamos, también tenemos 2 hijas adolescentes. ¿Cuáles fueron las palabras en tu niñez o en tu adolescencia que te hicieron ser la persona que hoy sos? Puede ser de cualquier, o sea, no, sí, de familiares, de profesores o lo que sea. ¿Quién se te viene a la mente? Hay una cosa que se me viene a la mente de mi abuelo, sin embargo llegó, ni siquiera en la adolescencia, llegó mucho más luego, y fue eso también lo que me ayudó justamente en esta fase, y fueron una de las últimas palabras dentro de su situación, como se encontraba él en ese momento, que me dijo. Y yo le pregunté a mi abuelo como, ¿qué es lo que más te ayudó a ti para también salir adelante? Y algo que él siempre decía, lo voy a decir en alemán como tal cual, así, du musst schauen, dass es immer weitergeht. Y suena súper simple, y me lo había dicho también de la niñez, de la juventud, pero nunca lo entendí tanto como estando en ese momento donde necesitaba exactamente que él, dentro de los últimos momentos de su vida, me diga eso. En sus últimos momentos claros de su vida me diga eso, y para mí fue muy, muy alentador entender que justamente, como les dije, solo hay una opción, y es que siga. Y va a seguir con o sin ti. Mejor es que siga contigo feliz, mejor. O sea, tu abuelo te dijo, seguí, adelante. Me tenés que... Wow. Y él viene de la época de la posguerra. O sea, él tenía sus 5 o 7 años cuando salió la guerra, y él le tuvo que comer las cáscaras. O sea, todo lo que leyeron en libros, él lo vivió. Tuvo suerte de no tener que ir al frente. Es lo único que no vivió. Entonces, él dijo, claro, o sea, lo único que tienes es seguir adelante, porque si no, o te deja la vida de lado, o la vida te lleva. Y muchas veces es una decisión propia, no es como, ay, la vida me dijo que me quedo. No, tú tienes la decisión también de decir, hay cosas que salen de tu poder, pero yo siempre digo, el universo te encuentra en mitad del camino. Haz tú la mitad, el resto va a pasar. Genial, genial, me encanta. Wow. Mira, mi pregunta sería, ¿cómo llegaste a lo que estás haciendo ahora? O sea, finanzas para latinos, ¿a base de qué nace eso? ¿Cuál es la visión atrás de eso? ¿Por qué latinos? ¿Por qué no deciste, vos sos Finanzberater? ¿No? Hablemos... Sí, para todos, ¿no? A ver, ¿por qué decidiste...? O sea, nos late que hay una visión atrás de eso, hay un motivo especial. Contanos. Sí. Pero como mucho en mi vida no pasó como planeadamente, sino que pasó. Y a eso me refiero, que en el transcurso de todos estos éxitos y fracasos entre medio, aprendí a tomar las oportunidades infinitas que me da el universo. Simplemente lo que me da, lo que me escupe así, y digo, bueno, lo tomo, de algo me ha de servir. Y yo antes de haber asesorado a los hispanohablantes, yo asesoré a los alemanes. Tengo más de 200 clientes alemanes. También muy exitoso en eso. De hecho, los entregué porque quiero focalizarme mucho más en los hispanohablantes. Ahora solo me quedé con unos 10 a 20 probablemente, que eran como mis clientes como súper favoritos, con los que realmente ya se entabló una relación como súper de amistad. Y para mí todo funcionaba bien. Yo ya había entendido
el valor de posicionarse, porque yo no era como Finanzberater general, sino que yo me llamaba como Finanzberater für High Performer. Ok. Entonces, cierta gente se sentía identificada conmigo. Bueno. Y fue así que comencé a volverme experto en ese ámbito para las personas que tenían poco tiempo y que al mismo tiempo ya sabían incluso de las finanzas, pero decían, yo no me puedo preocupar de eso, Maurice, encárgate de la burocracia, de contratarme el contrato, de desistir del contrato, de hacer todo lo de atrás. Y yo era para eso la persona indicada. Así aprendí, así fueron los comienzos, hasta que llegó a mi equipo Johanna y le dije, bueno, piensa hacerlo. De seguro la vieron también en Instagram, que yo la veo prácticamente como la cofundadora porque fue la que me dio el pequeño último impulso como para que todo esto funcione y entre los dos comenzamos esta iniciativa. Bueno, con Johanna fue de tal manera que ella comenzó, yo le mostré cómo yo lo hacía, que a mí me funcionaba. Después de 2 semanas vino y me dijo, no, Maurice, esto no funciona para mí. Yo le dije, ¿pero por qué? Bueno, es que, y ahora espero que no, como se dice en alemán, no pise a nadie, pero simplemente los latinos no siempre son vistos al mismo nivel como un alemán a veces, y ella incluso por ser mujer a veces, peor aún de cierta manera, y me da mucha pena decir, yo soy mitad alemán, pero y a mí también me querían comer vivo algunos alemanes, sobre todo los high performers, son como tiburones, ¿ya? Y tú tienes que saber lidiar con ellos, porque a mí no me molestaba, yo sabía que eso iba a pasar, pero es cosa de saber lidiar, pero ella con esa poca experiencia no sabía. Y yo le dije, bueno, ¿sabes qué? Sigue intentándolo como mal líder en sí. Le dije, anda, sigue intentando, a mí me funcionó. 2 semanas después me dice, no, yo no voy a poder seguir así. Yo veía mucho potencial en ella. Yo le dije así como, sí. Ya bueno, entonces, ¿qué quieres hacer si no quieres todo lo que ya armé prácticamente? Me dijo, no, es que quisiera asesorar a otras personas. Yo, ¿cómo quién? Bueno, como mis compatriotas, los colombianos. En este momento yo dije, rayos, tienes razón. Dijimos, bueno, veamos qué es lo que resulta. Dentro de 3 semanas, como yo ya había tenido mucha experiencia armando negocios, armamos la iniciativa. Después de 3 semanas teníamos el primer cliente que pagaba. Y de esa manera comenzamos a armar todo, y fue más como que pasó por la necesidad nuestra de darle a una persona una perspectiva como líder, que se fue transformando de ahí a darnos cuenta, rayos, estamos dando exactamente lo que ella y yo hubiéramos necesitado cuando llegamos. ¡Wow! Eso es mentoring, eso es leadership. Bien. Pasó así, pero on the go. No es que dijimos, necesitamos eso de un comienzo, sino que pasó. Y de eso se creó de ahí esa visión grande que dijimos, wow, esto va a ser grande, y eso hay una acogida y la gente nos necesita, y somos de esas personas que nosotros no tuvimos cuando llegamos. Es el secreto, Total. Wow. Total. Nos estabas contando de que asesoraste ya a alemanes y ahora estás asesorando a hispanohablantes en Alemania. ¿Cuál es el factor común denominador en el pensamiento financiero de un latino? ¿Y qué podemos aprender? O digamos, a ver, ¿conoces el pensamiento finance mindset, el money mindset de los europeos y el de los hispanohablantes? ¿Cuál es la diferencia y dónde podemos aprender? Ok. Voy a describir muy rápido como un poco la europea, sobre todo la alemana, que es donde realmente me estaba moviendo. Los alemanes son, en general, muy planificadores. Ellos entienden que el futuro no significa mañana ni 3 meses, sino que el futuro significa realmente su jubilación para arriba, por ejemplo. Ellos piensan long term. Long term no el rente. Formar una buena base, una base sólida, ¿no? Sí, exacto. Ahí sí es 12 años para adelante, es long term para ellos. Y ellos entienden que si es que sobreviven el día de hoy,
Ujú. y viven el día de hoy, y viven en el ahora, el mañana va a ser el ahora, y el mañana va a Ya, ser el ahora, y el mañana va a Ya, ser el ahora. Y que ya, ya. tienen que estar preparados para que cuando se levanten en ese ahora, estén preparados y tengan todo, ojo, seguro. ya. Mm, Les importa mucho la seguridad. Ujú. ¿No? Las personas alemanas les encanta, son tan de seguridad que no se atreven mucho a invertir. Ujú. ¿Ya? Entonces mm, ellos no se atreven mucho a invertir, tienen el dinero en el banco. Ya. mm. Y algo que también me di cuenta es que tienen una afinidad un poco más grande por los seguros, de Mm. tal manera que están casi sobreasegurados, mucho más de lo que debería. Yo siempre digo, Heidi Klum se aseguró sus piernas. El hecho de que se pueda hacer eso en Alemania lo dice todo, ¿ok? Entonces, eso por el un lado. Ya. Por el otro lado, para describir un poco la generalidad latina, y voy a describir a mi persona cuando yo llegué, cómo veía las cosas. Era como, llego a ver qué dice la vida. Ya. Diosito está a mi lado, el universo está a mi lado, si es que me voy a dormir hoy, estoy vivo, sé que de alguna forma, si Dios quiere, voy a despertar vivo mañana, y mañana me las voy a ingeniar para encontrar. Sí, Estamos. te Lo voy a estamos, repetir. estamos escuchando todo el tiempo. Perfecto, muy bien. Entonces, sí, y yo me levanto entonces el siguiente día y voy a buscar mis opciones y oportunidades para poder hacer mi día a día. Ya. Y eso funciona bastante bien porque te quita mucho el tema de la presión, quizás de cierta manera, pero al Ujú. otro lado, sobre todo si es que ya comienzas a absorber un poco de la cultura europea, alemana, te comienzas a dar cuenta, rayos, te pone muy ansioso porque no sabes qué va a pasar mañana. Ya. Eso fue como, por ejemplo, al mismo tiempo dices, bueno, el dinero no es el más grande, y yo como estudiante, por lo menos en ese momento, no es que soy millonario y yo tengo que ver que lo poco que tengo de alguna forma lo tenga guardado, y Ujú. de invertir ni pensar. O sea, me demoró Wow. 3 años convencerme a mí mismo de dinero que tenía de sobra y que sabía que era más que suficiente. Comencé a invertirlo porque dije, no, que de aquí a la edad, no. O sea, para Ya, mí ya. long term eran literalmente 3 meses. O sea, antes yo no tenía calendario, no usaba calendario. Ok. Vivías el día a día. Vivía literalmente el día a día, y no es algo que lo veo en todas las personas, Mm. pero me doy cuenta que esa base de cierta manera está bastante presente, sobre todo en el ámbito del long term. Para Ujú. ellos es como 3 meses, y recién cuando el empleador les dice que hay una gesetzliche Rente, pues digamos, todos dicen qué es y lo quiero. Ya. Y es eso como lo que viene, que me doy cuenta que hay como una pequeña ansiedad que se genera porque se dice, bueno, vivo el día a día, pero ¿qué pasa si es que en algún momento ya no puedo trabajar, ya no puedo hacer las cosas? Sí. ¿No? ¿Crees que esa mentalidad, Maurice, es la razón de pobreza en muchos países latinoamericanos? Yo pienso personalmente que mucho de eso viene del scarcity mindset, del pensamiento de carencia en general, Ujú. que hay no solo en Sudamérica, en el mundo Ya, generalmente, o sea, en la mayoría de las poblaciones del mundo. ya, ¿Ya? Que se cree, mientras que otros tienen más, yo tengo menos, y ya. solo hay recursos No es suficiente para todos. escasos. Exacto, no es suficiente para todos. Y Exacto. yo pienso que de eso nace mucho, sobre todo si Ujú. es que muchos de nosotros tenemos o tuvimos la oportunidad de ver también qué significa ser pobre, Ujú. aunque sea por verlo, porque créame Ujú. que ver a una persona sin vivienda aquí en Alemania es distinto a verla en Sudamérica, se Ya, los prometo. ya. Son mundos de diferencia. ¿Ya? Ujú. Y entonces ver eso sí te hace poner a pensar de cierta manera. Por el un lado, Mm, ponerte en una situación de cómo vas a ver, bueno, nunca voy a terminar así, entonces no tengo por qué hacer más, quizás Bueno. por el un lado, y por el otro lado también decir, bueno, pero ¿qué pasa? O sea, esa incertidumbre, esa falta de conocimiento en el Ujú. mercado financiero general, que en Alemania, tengo que decirlo, lamentablemente es súper intransparente. Me costó 4 años realmente entenderlo. Ya Ujú. trabajaba como asesor financiero, pero recién hace como unos 6 meses, un año, puedo decir que realmente entendí las finanzas en Alemania.
Me leí el Sozialgesetzbuch de arriba para abajo. Ay, no. Y me duró 4 años entenderlo. Tiene que ver, yo creo, es mi tesis, ¿no? O sea, mi hipótesis, de que muchas veces ponen palabras a propósito bastante enrodadas, como para que no... Para que no entiendas. Sí, para que no entiendas. Y te quedes ahí donde estés. Y confíes en En lo el que saben gente, mejor. en el gente. Sí. De hecho, qué chistoso que están diciendo eso. Tengo aquí un Rentenauszug de uno de mis clientes, literalmente, uno de mis clientes, que lo subrayé. Ya. Esta persona ganaba más de 62,000 o 72,000, o sea, recibía la renta más alta. Ya. Y a pesar de eso, le dice ahí mismo, zusätzlicher Vorsorgebedarf, equivalente a, en otras palabras, te están diciendo lo que te estamos dando no va a bastar y que por favor lo calcules con la inflación, porque lo que te estamos mostrando es sin la inflación. Ya. Lo que le va a sobrar es más o menos unos 1.200 euros de 2.700 iniciales que le promete la renta, después de impuestos, después de seguros, después de inflación. Ya. Y esa es la realidad. Y entender solo ese folleto no lo entienden ni el 70% de los alemanes, Claro, por experiencia propia. Ya. Presente. Full. Sí, puede ser tu idioma, pero no entendés. Por eso hay tres cuartos, Finanzberater, me claro. supongo. Sí, de alguna forma los hay y yo pienso que se puede hacer mucho bien con eso y son necesarios. De hecho, ahora más que nunca en todo este tiempo. Ahora es donde pienso que las personas se están realmente dando cuenta porque de seguro Simon lo puede constatar que entre medio hubo una brecha donde muchas personas aquí en Alemania veían a los asesores financieros como algo raro, como algo malo, como algo no tan bueno, como puros vendedores. Algo turbio él, que no me quiere dar mi Steuern. Sí, sí, total. Y me pareció muy triste porque cuando yo les dije a mis familias, bueno, soy asesor financiero, me estoy haciendo la Ausbildung para la carrera técnica para eso, ellos dijeron, oh mi Dios, estuve en Turquía una vez y me puse en una mesa con rusos y me preguntaron qué haces. Yo le dije, soy asesor financiero. No sé qué clase de rusos eran, pero en la cena de gala de la noche, nos abrieron la puerta, la mesa central y nos dejaron a mi esposa, ahora esposa en ese entonces novia, y a mí, 2 puestos libres para que nos sentemos y nosotros tuvimos el banquete principal. No sé qué tipo de rusos eran, pero el simple hecho de haber dicho lo que estaba haciendo nos abrió tantas puertas. Eso suena turbio. Sí. No, es una buena comida por sobre todo. No, los rusos yo pensaba, saben. ¿en qué me metí? Así, yo casi me daba miedo porque yo decía, no, tú sabes que a veces... Algo entendieron que no sabéis qué fue. Pero bueno, recibieron comida muy buena, me supongo. Está perfecto. Sí, excelente. A ver, ¿qué nos dejarías a nosotros los latinos que estamos acá en Alemania como consejo y como... O sea, cuando pensamos en finanzas para latinos, Tomemos eso como segunda pregunta. Ah, bueno. Okay. Porque yo creo que va falta una... de respeto. Creo que va una antes. A ver, una antes. Porque estábamos hablando de invertir. Ajá. Bueno, como lo entiendo, no estás tirando mucho a la seguridad, puede ser, sino también enseñas con lo que tenemos, con los recursos, a invertir. ¿Ya? Muy y una frase en serio que dice Bodo Schäfer, ¿no? Es que no te vas a hacer rico porque ganas más dinero. Te vas a hacer rico cuando empieces a pensar inteligentemente, a saber usar los recursos que tienes ahora. ¿No? Y, ¿Cuál es tu pregunta? No, eso sería. ¿Enseñas inversiones a los latinos con los que trabajas? Sí. En cierta manera, sí. En lo que puedo enseñarles en el poco tiempo que tenemos. Porque a mí me demoró, como les dije, 4 años hacerlo. Okay. Y para que puedan invertir, tienen que ganarse lo que yo le llamo, y lo que llamamos en nuestro equipo, el derecho de invertir. Tú recién puedes comenzar a invertir una vez que tienes los basics y tu fundamento armado. Porque todo el resto es jugar lotería, porque no tienes todo de esa manera armado.
Entonces nosotros armamos primero la base y les mostramos qué es lo que pasa y cómo se tiene que armar la base, para de ahí comenzar a movernos a estratos distintos. Yo les llamo un poco las grandes ligas. Y en esa base incluso ya se comienza a invertir, pero de una manera que es menos como que les enseñamos, sino más bien como te toca hacerlo, porque sin eso no te abro la puerta, así dicho, para que llegues al siguiente nivel. Es como un juego, no puedes seguir al 100 si es que no pasaste por 99 antes. Puedes sobrepasar quizás 2, pero no puedes sobrepasar 100. It's not possible. Entonces, vamos siempre paso a paso con las personas y nos damos cuenta cuando una persona está lista para entrar al siguiente nivel. Y quizás estuvieron siguiéndonos un poco en los últimos días, pero en este mes, por ejemplo, vendimos 3 inmuebles y les hicimos propietarios de personas como capital, se llama aquí como inmueble de inversión, se le puede decir, donde no viven ellos, sino como donde tienen un inquilino que les paga arriendo cada mes. A 3, fueron 3 parejas en este caso. Entonces, ese es uno de los estratos de las grandes ligas que le llamamos, que se hace una vez que ya se haya hecho todo el tema de las inversiones. En paralelo les mostramos, todo el tema de los básicos, y de ahí en paralelo les mostramos todo el tema de las inversiones. Aquí ya más básicos, ¿a cuántos miles de euros estamos hablando? A un colchón básico seguro. Un colchón para poder relativamente simple, 200 a 300% de tu neto. Si tienes eso ya como colchón, aparte de tener 20% de inversiones para tu plan de jubilación, o sea, de tu neto para plan de jubilación, 10% líquido, siempre importante tener líquido porque se te puede romper la lavadora. Una vez que ya tengas este colchón, si no tienes aún el colchón y no se te daña la lavadora, usas esos 10% líquidos para dejarlos en tu cuenta en caso de emergencia, justamente esta. Una vez que esa esté llena, lo mueven para las grandes ligas, esos 10% que no se usan si es que no se daña la... 10% deberían ir para seguros, porque sí hay que asegurar de cierta forma el patrimonio, pero no con el 30% como lo hacen muchos alemanes, sino solo con el 10% máximo. Las personas que trabajan con nosotros lo logran con un 3% hacer lo que es realmente necesario, y 50% deberían ser prácticamente tus gastos y obligaciones mensuales. Si es que logras hacer eso de cierta manera, hemos visto cosas increíbles en 7 años. De hecho, en 3 años, uno de mis clientes más exitosos, con 23 años, llegó hacia mí. Tiene ahora 26 años, tiene 6 inmuebles y sabemos que con 35, es decir, en los siguientes 5 a 10 años, en papel por lo menos sabemos que ya no va a tener que trabajar, puede decidir si trabaja o no. Wow, lindo. ¿Inversión en inmuebles es un consejo para invertir heutzutage? Dependiendo de las personas, dependiendo de la meta que tengas y dependiendo de cuál es tu situación actual en la que te encuentras, puede ser o no puede ser una buena decisión. La pregunta también es siempre, ¿quieres uno para vivir tú mismo como inversión? En 80%, incluso 90% de los casos, hace sentido uno de inversión. En 10% es uno propio. Muchas personas vienen, y sobre todo los sudamericanos, quieren directamente la casa propia. Es como, igual que los alemanes, quieren ahí para ellos. Sin embargo, cuando se hacen los números y cuando las personas se abren a nuestro conocimiento, se comienzan a dar cuenta que realmente, si vemos puramente los números, les va a poder proporcionar mucho más leverage, mucho más apalancamiento a su dinero como inversión. Pero no es un vehículo que todos tienen que tomar ni que todos deben tomar, sino que es algo que se decide muy individualmente. Nosotros concretamos al final, solo nos dicen qué quieren alcanzar las personas y nosotros vemos los vehículos cómo hacerlo. Al final, da lo mismo cómo lo hagas. Es importante que simplemente llegues a tus metas. Y eso es algo que nosotros preguntamos en la primera cita. Preguntamos cuáles son tus metas a corto, mediano y largo plazo. Y con eso yo ya sé después de la primera cita qué tengo que hacer. El resto es solo el add-on y saber cuánto exactamente. Me encanta, me encanta. Gracias por ese teaser, así que podemos ir planeando ya esa hacemos respuesta, un termin con el final para latinos. Pero yo creo que el hecho de que muchos, tanto alemanes como latinos, quieren tener la casa propia, el inmueble propio, tiene que ver mucho con ese concepto que en la vejez, cuando llegue el rente, ¿no? Sí.
ahí ya no voy a tener que ocuparme de eso, no voy a preocuparme. Pero es un pensamiento a corto plazo, ¿no? Porque si tienes varios, Ya. si invertís, obvio que no vas a necesitar depender de un rente, ¿no? Ya. Sí, entonces, bueno, eso me llevo. Excelente, ya Y ojalá aprendimos que un los que nos montón. escuchan también piensen así. Yo escucho mucha estrategia cuando te estoy escuchando Fue, a ti. fue. Muy Viste, interesante este yo tema. sabes que cuando leí Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? De Robert Kiyosaki, decía el inversor, y para mí el inversor era, no, jamás voy a poder invertir, yo no soy de ese cuadrante. Pero ahora la gente que nos está escuchando, latinos en Europa, latinos que están en el Mittelschicht, Maurice, que son enfermeros, que son, ¿no? No sé, alguno en el IT team de alguna empresa, alguna firma, Ya. son calificados para invertir, ¿sí o no? Nuevamente, depende de cuánto te queda al final. Es menos de cuánto ganas. Hay que empezar a ahorrar entonces. Me encantaría decirles a todos que Ya. sí, Ya. pero es algo sumamente individual, de experiencia propia. Si es que eres una persona promedio, hispanohablante, viviendo en Alemania, en la Mittelschicht, Ya. no solo vas a poder invertir, vas a poder hacer tu pequeño exit plan. Así de simple. ¿Ya? Bueno, Es cosa, pero, ojo, nosotros te podemos dar la estrategia y decir exactamente qué hacer, dónde moverte, cuándo moverte, a dónde. ya. Quizás te damos una patadita en el poto, disculpen la palabra, pero caminar tienen que hacer las mismas personas. Ya. Y Wow. tienen que estar dispuestas a hacer lo que se necesita para alcanzar sus metas. Ya. Y eso Ya. es algo que no solo a los hispanohablantes les cuesta a todo el mundo. Voll. Poner en práctica lo que se aprende. In die Umsetzung kommen. Ya. Ya. Eso Ya. es el tema. Y yo creo que las personas que se mueven son las que alcanzan. Así de simple. Es una cosa muy cierta eso de que leemos libros, hacemos cursos de finanzas, escuchamos podcasts de finanzas, los mejores, y al final en el tema de tomar una acción, en el momento, ahí, ¿no? Duele y hay que realmente salir de la zona de confort, ese es ese tema de siempre, ¿no? Y duele más no solo por las finanzas, duele también porque estás llevando conceptos en tu Ya cabeza fue. que si alguien se entera de mi familia que estoy yendo por este camino, por más que sepas que estás en buena dirección, Ya. a mí me pasó así, invirtiendo en algún curso de crecimiento personal o algo que sabes que te va a llevar al siguiente nivel. Ay, no, mi papá me arranca la cabeza si sé que ¿no? Porque no entra en el cuadro, en el concepto que aprendí, ¿no? Claro. Es así. Maurice, aprendimos un montón y te agradecemos Muy muchísimo por tu interesante. tiempo. Es muy interesante, la verdad que nos gustaría Ustedes. realmente tener una masterclass con vos en un podcast de estos. Es algo muy, muy importante que todos sepamos a manejar nuestras finanzas y a tomar buenas e inteligentes decisiones para nosotros ahora y para la generación que nos sigue, ¿no? Maurice, ¿qué más? Tenés el micrófono abierto, todo hispanohablante en Europa te escucha. ¿Qué le dirías? Relativamente simple, que yo siempre digo, para ser exitoso en la vida necesitas 3 cosas. Lo primero es tener control personal, o se le llama self-management, o en alemán Selbstführung, que implica todos los temas alrededor de ser disciplinado, saber tus hábitos que te llevan adelante, tener time management, o sea, todos esos factores que son como, yo le diría, los hard skills, que se aprenden de cierta manera en combinación con los soft skills que te ayudan a mantener tu vida en orden. ¿Ya? Muy importante. En combinación con algo que ya estábamos hablando todo el rato, es ese tener fe y tener paciencia en que, punto número 3, tu visión de la vida, que ojalá sea más grande de lo que tú puedas alcanzar en esta vida, la tengas y tengas eso visualizado. De que sepas que con la fe y con la paciencia vas a alcanzar esa visión. Si es que unes todas esas 3 cosas, yo pienso que no hay nada, absolutamente nada que puede frenarte. Y entonces, si es que contratas a un asesor financiero, a un Steuerberater, si es que escuchas a
a ustedes en el podcast, ya solo van a ser puntos de entre medio que van a ser entre las líneas de lo que va a ser the big picture de tu visión. Excelente, me encantó, Yeah, me genial. encantó. Es un ánimo y es realmente algo súper valioso lo que están haciendo, chicos, en Finanzas para Latinos. Sé que tenés un equipo atrás Sí, y muchísimas gracias por lo que hacen. Gracias por tu tiempo, Maurice. Y entonces con esto nos despedimos, con esta clase de finanzas espectacular. Sí, me encantó. Ese tema del autoliderazgo que mencionaste, ¿no? Esa es la base, creo también. Lo bajaste a la tierra, realmente. Buenísimo. Y yo le deseo a cada latino que trabaja con ustedes que realmente experimente eso. Sí. Y sabes que nuestra visión, Belén, la de Belén y la mía, o sea, nuestra visión, es que los latinos acá en Europa, bueno, sea Alemania, sea el Dachraum o alrededores, que sean no solo migrantes que intentan tener algún tipo de suerte acá, sino que sean líderes transformadores y también en el área de las finanzas, que los demás pueden verlos como marca. Bueno, si a ellos les va bien, yo también puedo, porque incluso nací acá. Exacto. Sí, los latinos los amo. Son muy inspiradores con lo que están haciendo. Y es el lema nuestro en Huellas Academy, de migrante a líder transformador. Y yo creo, Maurice, que vos y tu equipo lo están haciendo. Sí, de hecho. ¿No? Son líderes transformadores, están transformando su círculo de influencia y el nicho tan amado de la tribu latina en Europa. Sí, no bajen la cabeza, queridos latinos, hispanohablantes, emigrantes en Europa. No bajen la cabeza, no se sientan menos por no ser originalmente de acá. Ustedes son nuestra inspiración total. Sí. Y tienen una ventaja enorme, y es que saben de dónde vienen. Y eso es que muchas personas aquí no lo valoran. Ellos creen que todo lo que se tiene aquí está dado por hecho, y nosotros sabemos que no, como latinos. Y eso es una realmente gran ventaja. O sea, yo no lo vería como algo más, al contrario, el hecho de que venimos de donde venimos nos da la mayor ventaja. Y yo pienso que ahorita estamos en la, como se le dice en alemán, en la Überholspur, en el carril de rebase prácticamente, a todo dar. Y es increíble cómo los latinos son underestimated y están over-delivering, pero de una manera increíble. Sí. Yo lo veo día a día en mi trabajo, y por eso estoy orgulloso de todos los latinos que dijeron, vengo a Alemania, no sé qué va a pasar, no sé cómo, y que armaron su vida. Me da piel de gallina, me encanta, me encanta esta. Mira, mencionaste que trabajaste anteriormente con High Performer. Sí. Seguís trabajando con High Performer. Porque eso es en otro concepto, pero esa potencia en su carácter, en su ADN que tienen, de que, justo lo que mencionaste, de que saben de dónde vienen, es su superpower, es high performance. Sí. Desde ahí. Wow, me encantaría seguir hablando. Tenemos que hacerlo en 2 episodios, porque muchísimas gracias, Maurice. Un abrazo desde Bielefeld a Mensheim, Stuttgart. Donde sea, en toda Alemania estamos. Exacto. Nosotros por aquí. Un beso muy grande desde Bielefeld, y la próxima hacemos otro termino. Me encanta. Gracias a todos los que nos escucharon, y nos despedimos con un abrazo enorme en el podcast de Huellas Academy con Simón y Belén. Gracias, Maurice. Chao, chao. Gracias a ustedes. Chao. Aquí conversamos con autenticidad sobre temas que nos llevan a ser mejores humanos, a impactar nuestro mundo y servir a los demás. Escúchanos en tu plataforma de podcast favorita. Síguenos en nuestro canal de YouTube y en Instagram. Apóyanos dejándonos tus comentarios y tus likes. Hasta el próximo episodio de Huellas, el podcast de Simón y Belén.